levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él no va a un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso que el mundo será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. No puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Significa que tú estés aquí, el hombre está escuchando.
solucionado. No he sido elegido, purificado y preparado. Y sabes tú para qué, entiendes tú para qué. Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos hablan viva voz, con un mismo pensar, todos somos soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia, y me fueron alumbrados los ojos
del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Muy bien. Sí, el mejor día, dioses. Un saludo a la preciosa amada que está aquí en Guate y en las naciones. Estamos prontitos a visitar Perú. Hoy estaba hablando con los dioses Esteban, Palomino, y prontito en diciembre, ya sea la primera semana o la segunda, de acuerdo a cuando haya vuelo, vamos a estar con ellos allá disfrutando. Me decía que están contentos, están felices y es como debemos de estar. Así estamos en todos lados. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo la autoridad, el poder de Dios aquí en la tierra. También saludamos a Fátima allá en Tucson, Arizona, que ella es fiel, siempre enviando su siembra. Un abrazo, Fátima, y prontito nos vemos también en todos lados. A Gustavo allá en Colombia, también un saludo, y a todos los dioses. A mí no me gusta saludar porque se le olvida a uno personas, pero Ana también esta semana pasada envió su siembra en Nicaragua, pero lo importante es que, porque nosotros estamos en otro nivel, en un nivel de dioses, no de hombres. Entonces, pero reconocemos el amor que tienen los dioses por la iglesia. Entonces, un saludo para todos ellos y estamos ahí en lo que Dios quiera hacer. Recuérdese que esta es la reunión de los dioses. Por lo tanto, no corresponde a nosotros estar buscando hombres para ser dioses, sino que es Dios llamando dioses. Entonces nosotros lo único que hacemos es dar el mensaje y el Dios vivo pues tiene que ver lo que hace Él y con la forma como Él lo quiere llevar. Nosotros ya va a haber hoy, es que no me quiero adelantar porque el tema de hoy es bien importante, pero ya vamos a entrar a eso, así es que mejor vamos a esperar un poquito. Vamos a ir al tema para la siembra hoy, Efesios 3:20. Efesios capítulo 3 y verso 20.
Hoy vamos a ver este texto tanto en la predicación como en la siembra. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, dice, y aquel que es poderoso. ¿Quién es ese aquel que es poderoso? Pues ya todos sabemos, el Dios vivo, el que manifiesta todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero hay algo aquí que no leí ahorita y es el final del texto, que dice, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿en quién? En nosotros. Quiere decir que ese poder que actúa en nosotros es el poder que nosotros tenemos que ejercer. Porque si actúa en nosotros es porque Él ya no está actuando por otro lado. No sé si me entienden eso, o si me explico, si me doy a entender. Pero es Dios el que está hoy trabajando a través de ¿quién? De nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que crecer. ¿Para qué? Para ejercer ese poder, porque ese poder lo tenemos nosotros. Aquí lo dice clarito. Oiga lo que dice pues. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, eso ya sabemos que es el Dios vivo. Según el poder que actúa en nosotros. Quiere decir que a usted y a mí nos toca ejercer el poder. O sea que ya no podemos estar, Dios mío, quitarnos la pandemia. No, porque somos nosotros los que tenemos el poder. ¿Sí? Pero eso viene a medida que hacemos el ejercicio. ¿Qué pasa si usted, esto lo ponía de ejemplo Jesucristo hombre, qué pasa si usted quiere ser como los que están en el gimnasio pero no va al gimnasio? Hay que ejercitarse para ejercer ese poder. O sea, el poder actúa en nosotros, ya está. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, el poder ya está en nosotros. Ahora, el ejercer ese poder, eso viene con la madurez, con el conocimiento, con el crecer, con el comenzar a hacerlo. Yo, mire, vuelve a hablar de eso, pero mire, el Real Madrid no tenía posibilidades realmente por los equipos que estaban de ganar la Champions. Y yo un día estaba tan desesperado que de la forma como iban estábamos perdiendo contra el Chelsea, y entonces yo me paré en la ventana de mi casa que tiene un bonito paisaje y entonces decía, bueno, Dios, si esto es verdad, que gane el Madrid. En 5 minutos metió los goles necesarios para irse a la prórroga. Entonces, y eso le parece ridículo, porque Dios, ¿qué va a estar Dios en esas cosas? No, es que Dios no está en esas cosas. Usted es el que tiene el poder. Entonces, si no ejerce el poder, nunca se va a dar cuenta qué puede pasar. Hace unos días lo mismo. Como mi hijo tiene que lanzar en Estados Unidos con los demás ingenieros un satélite de Cabo Cañaveral. Entonces él nos dijo que no se decidían qué día iban a poner, y entonces total de que por último nosotros pedimos para el martes y vuelo, y se iba a lanzar el lunes. Y entonces él estaba afligido ahí de que cambien el boleto, no, y no se puede, nosotros estamos ahí, ¿verdad? Y entonces igual un día comencé yo, bueno, no, esto, pero ¿cuándo Dios lo puso en mí? Entonces dije, no va a ser ese lunes, va a ser del martes para adelante, así que ya estuvo. Y entonces hace unos días hablamos con él y nos dice, se corrió el primer envío, o sea, otro que había, entonces van a correr el de nosotros. Ahí está. Pero ¿cómo vamos a darnos cuenta de esas cosas si no ejercemos el poder?
Porque si Él es el que actúa en nosotros, pero entonces tenemos que ejercer el poder. No se va a dar cuenta usted hasta que no comience a ejercer el poder y creer. Entonces, si usted ha sembrado, usted ejerce el poder. Todo es mío. Yo declaro lo que es mío. ¿Verdad? Entonces no tenemos que pedir cuántos, ni millones, ni nada, sino que para vivir bien, abundado, sobreabundado, disfrutando de todas las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, pero usted tiene que actuar. Si no actúa usted, nadie va a actuar por usted. Por eso es que urge preparar dioses. Y Dios lo está haciendo, preparando a sus dioses. ¿Para qué? Para que ejerzan el poder. ¿Verdad? Comience a decir usted que ahorita ya la viruela del mono, y al rato va a salir otra, y al rato ya basta. La tierra nos fue entregada a nosotros por herencia. Entonces, usted no depende de un gobernante, usted no depende de una persona, usted depende de lo que usted cree y de lo que usted va a decidir con la tierra. Usted y yo. Pues entonces comience. Así es que pase a sembrar, disfrute la prosperidad, la vida eterna, la abundancia de la herencia, las riquezas de las naciones, porque todo eso es nuestro. Muy bien. Y ahorita viene lo bueno, el tema. El tema hoy lleva por título la misión de los dioses. Fíjese, ¿de dónde salió ese tema? El viernes, jueves o viernes, no sé, vino un paciente y me dijo, yo ni me acordaba de eso, me dice, mire, doctor, ya no me mandó los links. ¿Qué link? Le dije yo, de los temas. Yo ni sabía que él estaba enterado. Ah, es cierto que le mandé uno, ¿ah? Sí, pero entonces, y yo quiero verlos. Véngase, le dije, metámonos a YouTube. Entonces, el Ministerio Internacional de la Transformación, y ahí están, y le enseñé los últimos 2 temas. Entonces, la misión de Jesucristo y el conocimiento del Dios vivo. Entonces, esos eran los temas. Entonces, él me dijo, pero entonces ustedes creen en Jesucristo. Por supuesto, le digo yo, si Él fue el que nos salvó. ¿Verdad? A ellos todavía no se les puede decir que son las 2 manifestaciones, pero Él fue el que nos salvó, Jesucristo. Ahora, cuando nos salvó, pues terminó su ministerio y le entregó al Dios vivo, el conocimiento. Entonces, fíjese, Él me hizo una pregunta. Y me dice, pero entonces, la pregunta que él me hizo básicamente era, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Porque si Jesucristo tuvo una misión y terminó, entonces él se preguntaba, ¿qué nos toca hacer? Y yo de primera intención, lo que le dije fue disfrutar la herencia. Nos fue dada una herencia y lo que tenemos que hacer nosotros es disfrutarla. Como quien dice, pues nada, no tenemos que hacer nada, solo disfrutar lo que ya se nos dio. Pero yo me puse a pensar en eso que le había dicho. Y no, sí hay algo importantísimo que hacer, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver hoy, la misión de los dioses. O sea, usted es un Dios y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Muy bien, vamos a entrar. Entonces, fíjese, vamos a ver 2 cosas hoy. Lo primero es determinar qué es un Dios o quién es un Dios. ¿Qué es un Dios o quién es un Dios? ¿Y por qué hay tanto miedo de expresar que somos dioses? Entonces, segundo,
Ya que hemos reconocido el diosado en nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Primero es reconocer ¿qué? El diosado. Si usted ya reconoció el diosado en usted, entonces ¿cuál es la misión de los dioses? O la posición de los dioses, o la actitud de los dioses, o qué vamos a recibir, que es la herencia también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces la definición. ¿Qué es un Dios? Un Dios es un ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, creador, juez, salvador y protector. Entonces, todo eso es un Dios. Y usted sabe quién es el Dios todopoderoso y eterno, el que creó el cielo, la tierra, el que hizo todas las cosas. Muy bien. Bueno, entonces Dios es un espíritu y no se le puede ver, porque dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero la Biblia dice que se le puede conocer. Conocer viene de conocimiento. A través de un conocimiento usted puede conocer a Dios. Entonces, y lo dice la Biblia, nadie dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. O sea, ¿quiénes todos? Todos los que son de Él, los muchos, los que Dios ha escogido para esta gloria. Entonces, lo primero es que la Biblia dice que nosotros somos dioses. Aunque no hay mucha información, usted y yo lo vemos en los versículos que está ahí, entendemos que somos dioses. Entonces, ¿por qué? Salmo 82:1, ahí es donde vamos a entrar al tema hoy. Salmo 82, verso 1. Salmo 82, verso 1 y versos 6 y 7. Entonces vamos a comenzar con el verso 1. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, juzga. Entonces, fíjese pues, tiene que analizar, porque aquí está hablando, Dios está. ¿De quién está hablando? Del Dios todopoderoso y eterno, ¿sí? En la reunión de los dioses. O sea, que hay unos dioses reunidos y ahí está Dios. Donde, por ejemplo, esta es la reunión de los dioses. Entonces, aquí está Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, hay un Dios, pero hay dioses. ¿Por qué? Porque mire, lo decía Jesucristo hombre, porque si un perro tiene perritos, y un Dios ¿qué va a tener? Pues diositos. ¿Verdad? Entonces somos dioses y Dios está en nosotros, en la reunión donde nosotros estamos. Por eso es que es importante esta reunión, no físicamente, sino con el oído, donde estamos ahí reunidos, ahí está Dios en medio de la reunión de los dioses. Entonces, aquí aparecen dos personajes, Dios y los dioses. Entonces, ahora dígame usted, porque eso es la duda que tienen todos, ¿por qué les da miedo los dioses? Si aquí dice que hay dioses, pero no son todos. Los dioses son los que han tenido un conocimiento del Dios vivo, pero eso ya usted ya lo sabe y ya vamos a entrar a ver. Entonces, Juan 10, verso 32. Juan 10, verso 32 al 35. Dice así, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿te haces qué? Dios. Entonces, ¿Jesucristo qué era? Dios. Pero ellos miraban ¿a quién? A un hombre.
pero en realidad ahí ¿quién estaba? Dios. Bueno, entonces ahí estamos, ¿verdad? 34. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, y yo dije, dioses sois. Si llamó, mire la tilde, no dice si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, ¿a quiénes llamó dioses? A los que llegó la palabra de Dios. No dice la palabra de Jesucristo, no, dice la palabra de ¿quién? De Dios. Si llamó dioses a aquellos que llegó la palabra de Dios, entonces, ¿quiénes son los dioses? A los que les llegó la palabra de Dios. Esos son los dioses, no hay para dónde. Entonces, Dios y sus dioses. Perfecto. Entonces, fíjese, vamos a seguir. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, fíjese pues. Entonces, ¿el Señor qué es? Es un espíritu. Y el que se une al Señor, ¿qué es? Uno solo. Uno solo con él. Entonces, esto es bien importante, porque aquí es donde comienza el diosado. Fíjese que hay un texto que dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Quiere decir que no está unido a él, pero el que está unido a él es igual que él. Porque si él en espíritu se une a nosotros, ¿cómo somos nosotros con él? Igualitos, igualitos. Al tener el espíritu de él amalgamado con el espíritu de nosotros, somos uno solo. O sea, ya no es Dios y los dioses, sino es un solo Dios, una sola fe, un solo Señor. Eso es lo importante, porque entonces va a tener los mismos atributos de Dios, porque si Dios está ahí, lo tiene todo, porque no va a venir Dios con unas cositas y dejar las otras, ¿va? O darle a unos unas cositas y a los otros otras. No. El que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Ahí sale la reunión de los dioses, de Dios con los dioses. ¿Estamos ahí? Está clarito. Bueno, entonces, cuando oímos el Evangelio de la transformación, que es su espíritu, nos hicimos uno con Él, ahí comenzó el diosado. Quiere decir que antes de unirse con Él, no había diosado. El diosado lo tenía Jesucristo en sus dos manifestaciones. Por eso, ¿qué decía Jesucristo hombre? Que era Dios. Y era cierto. Ahora nosotros confesábamos que era Dios, llamando las cosas que no son como si fuesen. Ahora es que nosotros somos dioses. Lo que confesamos allá lo estamos ejerciendo hoy. Muy bien. Primera carta a los Corintios 15. Aquí vamos a ver la manifestación. Entonces, recuérdense que espíritu es sinónimo de Dios y espíritu es sinónimo de enseñanza. Espíritu es sinónimo de conocimiento. Entonces dice, primera carta a los Corintios 15, 47 al 50, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal.
el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen, diga la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, que una era la imagen del terrenal y otra era la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, los dioses son exactamente como su Dios. Para eso se tenía que quitar la carne y estar en el reino. ¿Por qué? Porque carne y sangre no heredan el reino. Entonces, todo aquel que sigue con carne, él no es un Dios todavía. Está bien que confiese que es un Dios, eso le cae bien, pero él está hablándole a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque cree él que tiene carne todavía y carne ya no hay, porque Dios no trata con carne, no se puede. Por eso es que no puede entrar al reino una persona que tiene carne. Entonces todos pensaron que era el cuerpo humano. No. La carne era una mente humana, caduca, esclava, que nosotros teníamos, que era la mente de Adán. Entonces, al quitar esa mente humana, esa alma, esa carne, entonces nosotros entramos al reino, inmediatamente tenemos vida eterna y ahora somos dioses y ejercemos ¿como qué? Como dioses. Muy bien, entonces vamos a Primera de Juan 3:2. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 2. Este ya lo hemos leído. 3:2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Oiga lo que había en aquel tiempo. No dioses. No dioses. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hijos son todos los que Él escogió, pero cuando se manifieste lo que hemos de ser, entonces, ¿qué somos? Dioses. Porque un hijo de Dios, ¿qué es? Es un hijo de Dios. Y entonces, ¿por qué tiene que decir aquí? Pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Como quien dice que lo que vamos a hacer es glorioso, que es lo que nosotros tenemos hoy. Dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Quiere decir que cuando Dios se manifestó como Dios, todopoderoso y eterno, en su palabra, lo vimos exactamente como Él es y nos hicimos como Él es. ¿Por qué? Porque si es conocimiento, usted y yo tenemos el mismo conocimiento que Él. Ese es el Diosado. Muy bien. Entonces somos igualitos a Él. Ahora, entonces, ¿por qué nos da temor decir que somos dioses? Entonces le voy a explicar por qué. Porque porque hasta la transformación no habían dioses. Solo Jesucristo. Él era Dios, Jesucristo hombre era Dios también, pero no habían dioses. Todos los demás eran hijos de Dios. Entonces, lo que habían cuando la Biblia hablaba de un Dios, ¿qué era lo que había? Dioses paganos, dioses falsos, aquellos que se creían que eran dioses. Entonces todos los cristianos y toda la gente que lee la Biblia dicen: no, esos dioses son dioses paganos. No, nosotros no somos paganos.
ni nosotros somos falsos. Nosotros somos dioses porque hemos sido escogidos para esta gloria, para manifestar el poder de Dios. Entonces, cuando llegó la transformación, por eso el cambio de forma, de hombre a Dios, entonces llegaron los verdaderos dioses. Por eso ahora usted, que no le dé vergüenza decir soy un dios, o decirle a alguien Dios, como usted quiera, Dios, diosa, Dios, y a la mujer Dios también, como usted quiera ejercitar su vocabulario, pero que no le dé vergüenza, que no le dé pena, porque si le da pena es porque usted está pensando que usted es un falso o es un pagano. Y no es cierto, usted es un Dios que tiene que ejercer autoridad en la tierra, y lo primero es creérsela. Es que es igual que todo, mire, por ejemplo, hablando de fútbol, que a mí me gusta mucho, hablando de fútbol, para ser jugadorazo, lo único que se necesita es creérsela y saber jugar, pues. O sea, tener el conocimiento, y usted lo tiene, y saber jugar como Dios. Eso es todo, es lo mismo. Es lo mismo ejercer. Por ejemplo, yo miro cuántos jovencitos. Estaba viendo ayer, estaba viendo España-Portugal y antier, y un jovencito de 17 años, a ese nivel, 17 años. ¿Y por qué está jugando ahí? Porque se lo cree. Porque se lo cree. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es creer, es reconocer en lo que usted está. Entonces, vamos a avanzar. Creo que ya vamos terminando. Entonces, ¿cuál es? Todavía falta un poquito. ¿Cuál es la posición ahora entonces? Ya está usted seguro que es un Dios, declarando que es un Dios, creyendo que es un Dios, que es igualito a Dios. Entonces, ahora, ¿cuál es la posición que tenemos como dioses? ¿Cuál es la misión? Entonces, es ejercer el poder y la autoridad para gobernar todas las cosas. Eso es ser un Dios. Es ejercer el poder y la autoridad para gobernar todas las cosas. Primera carta a los Corintios 4:20. Primera carta a los Corintios capítulo 4 verso 20. Aquí está. Dice, porque el reino de Dios es donde estamos. Es donde está Dios. Entonces, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. ¿Verdad? Dice, la letra mata, el espíritu es el que le da vida. Entonces, no consiste en palabras, consiste en poder. Entonces, hay que ejercer el poder. ¿En qué? En todas las cosas de su vida. En las más sencillas, claro, porque al ejercitarse en las más sencillas, usted va a creer y va a llegar a las más profundas. O sea que usted tiene que ejercer poder en todas las áreas de su vida y comenzar a ejercerlo, Esas dos cosas que yo les conté que me han pasado parecen ridículas, pero que yo ejerzo. Y punto. Y de ahí disfruto cuando veo que se cumple. Porque si no, ¿cómo nos van a ver y nos van a reconocer como dioses? Entonces, eso nos verán. ¿Y cómo? ¿Sin poder? No. Si nos van a ver como dioses, van a ver poderosos. Ejerce el poder. ¿En qué? ¿En qué área? En todas las áreas. Aquí dice todas las cosas. ¿Cómo dice? Todas las cosas. Una vez Jesucristo, mire si no era ridículo ese relato.
Llega María y le dice, mijo, se acabó el vino. Era una fiesta de bodas. ¿Y qué le dice María? Se acabó el vino. Pero no le dijo más. No le dijo, hace vino, saca un montón que sea mejor que el de antes, ¿verdad? No. Solo le dijo, se acabó el vino. Y él le dice que no había llegado su hora, pero lo hizo. Entonces hizo vino. ¿Y qué tiene que ver eso con un Dios? Pues en todo hay que ejercer poder. En todo. Pues usted no puede, porque si usted duda en una cosa, entonces duda en todo. No. Usted hable y usted créalo. Y el Dios vivo le toca, porque Él está actuando en usted. ¿Conforme a qué? Conforme a un conocimiento. Entonces, eso es lo importante, en todas las cosas. No dice en una cosa, no dice en otra. Hay cosas que le parecen ridículas y son hechas. Así es que usted tiene que ejercer. Muy bien, vamos a ver. Vamos a Efesios 3:20. Efesios capítulo 3, verso 20. Ya vamos a terminar, pero es importante el conocimiento de esto. Es sumamente importante. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso, es la cita de la siembra, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas dice ahí? No, pero solo las que son importantes. No, aquí dice todas. Entonces, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Ya no pedimos, más bien entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, Dios hace las cosas ahora a través de nosotros, porque tenemos su poder, que es lo que actúa en nosotros. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, porque Él no es cobarde. Entonces dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso lo tuvimos por Adán. Espíritu de cobardía, espíritu de esclavitud, espíritu del diablo, espíritu del pecado. Eso es la carne, todo eso lo tuvimos. Pero cuando Dios nos habló, nos llevó al diosado, Él no nos dio espíritu de cobardía para caer. Fíjese que dice, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en otra versión dice, o en otra cita, no nos ha dado espíritu de cobardía para caer otra vez en temor, dice. ¿Qué quiere decir? Que ya estuvimos ahí, conocemos el espíritu de cobardía, conocemos el espíritu de esclavitud, pero de eso fuimos librados. ¿Se recuerda cuando dice Hebreos 2:14 que destruyó al que tenía el imperio de la muerte? Eso es al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte vivían en servidumbre. Entonces usted no recibió un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Si no lo ejerce, pero usted lo tiene. Ahora, si no lo ejerce, y es que mire, usted no tiene que hablar, ni confesar, ni decirle a las cosas y esperar que sucedan. Es que eso va a ser un ejercicio. Cuando usted hace un ejercicio, ¿cómo agarra cualquier pesa? No está viendo qué ejercicios hace como al principio ni nada. Cuando usted ya está ejercitado, ¿cómo la agarra? ¿Va? Así los agarra. Entonces, usted no tiene que estar, pero voy a ver si es cierto. No, se le va a manifestar todo se manifiesta, todo, óigalo, todo.
¿verdad? Bueno, Efesios 1:18. Efesios 1:18 al 23. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos que saber cuál es su herencia y cuáles son las riquezas de esa herencia. ¿Qué es? En todas las cosas. Recuerden, en todas las cosas. Entonces dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Diga, creemos. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, ¿con quién sucedió? Con Cristo. Va, ahora dice, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino que también quiere decir que todo, aquí están todas las cosas, lo que hay en este siglo que estamos viviendo es el venidero. El siglo pasado era el siglo de la carne, y dice que todas las cosas en el siglo, no solo en este siglo, aquel, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, a los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los dioses. Los dioses es la iglesia. Entonces, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Entonces, es importante conocer la herencia que nos dejó Jesucristo, que era el acceso al Padre, el cual nos dio todo su poder y autoridad sobre las cosas que se nombran en el siglo presente como el siglo venidero. Tenemos que ejercer lo que tenemos: dominio, autoridad y señorío. Diga, yo tengo el señorío, yo tengo el poder y tengo la gloria. Salmo 82:8. Dos citas nos faltan, creo, 3. Salmo 82:8. Este es el último verso del Salmo 82. Dice, oiga, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. El Dios vivo siempre ha estado de pie. ¿Para qué se va a levantar? El Dios vivo siempre ha sido Dios y siempre tiene el poder y todo. No está hablando de Él, está hablando de Cristo, porque dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra. Bueno, Cristo se levantó y juzgó la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Dios no iba a heredar naciones cuando Él es el dueño de todo. ¿Por qué iba a heredar? Ahora dice que cuando muere Cristo nos hereda a nosotros. ¿Qué nos heredó? Lo mismo que le dieron. ¿Qué es una herencia? Es lo que tiene el Padre. Entonces, ¿qué era lo que tenía Cristo? Las naciones. ¿Y qué es lo que nos heredó? Las naciones. Entonces, así como le dijeron a Él, levántate y juzga la tierra, hoy nos dicen a nosotros, levántate y juzga la tierra. Pues estamos levantados. Ya no me tengo que levantar, yo estoy levantado. Se recuerda una alabanza que decía que Dios nos agarró despiertos y nos transformó. ¿Ah? ¿Por qué? Levantado es eso, estar activo, estar oyendo, estar sabiendo lo que está haciendo. Eso es estar levantado, es no estar acostado. Levántate tú que duermes. Es estar en actividad, no pase durmiendo mucho tiempo. Eso es un anuncio nada más. Tiene que estar durmiendo nada más, porque dormido no. Ahí comienzan los sueños, lo contrario, ahí le llueve. Va, entonces mire pues, porque tú heredarás todas las naciones. Diga conmigo, las naciones son mías, con todo lo que tienen.
Ahí está. Entonces, ¿por qué les digo yo que tenemos que transformar también esas pandemias y esas porquerías? Oiga, Mateo 5:5. Oiga, pues, tiene que ponerse listo. Usted no tiene que estar aguantando esas vainas. ¿Qué? Mire, ahí yo veo gente que todavía no sale de las mascarillas. ¿Y entonces qué? La punta, todo eso. Tenemos que tener, mire, pues dice, bienaventurados los mansos, no los mensos, sino los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí no está hablando ya de Jesucristo, aquí está hablando de los que recibieron la salvación de Jesucristo y ahora están en el Dios vivo. ¿Y qué dice ahí? ¿Que heredarán qué? Todas las naciones. Entonces, ¿de quién son las naciones? ¿Ya? No es que yo nunca podré ir a Estados Unidos, a Europa, si las naciones son suyas. Créalo, créalo. Mire, nosotros llevamos ya 3 idas a 4, creo yo, 4 a Europa. Y voy a ir más si las naciones son mías. ¿Ah? Y el dinero también. Y la visa también. ¿Qué? Todo es nuestro. Tú, créalo. Créalo, créalo. ¿Ah? Mire cuánto dejé yo de trabajar, por Dios santo, usted. ¿Cuánto sería, Francis? Yo digo 10, 15, pero es que no tengo ni idea. Yo lo que sé es que hace 30 años trabajaba aquí en un proyecto de Christian Children Fund, aquí en la zona 14. Y no sé decirle cuánto dejé de trabajar, pero ahorita llevo 6 años y como que fuera un recién graduado que tiene un montón de gente. Porque soy muy listo. No, porque he creído. He creído, la tierra es mía, todo el conocimiento es mío, todo. Entonces, terminamos con primera carta a los Corintios 3, verso 21 al 22. Primera carta a los Corintios 3, verso 21 al 22. Oiga, dice, y aquí está la clave, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Eso sí está. Oiga, ninguno se gloríe en los hombres, o sea, el hombre no le va a dar nada. Todo es ¿qué? Vuestro, suyo y mío. Entonces, ¿qué tengo que decir yo? Todo es mío. Todo es mío. Abra la boca, hombre. Todo es mío. ¿Ah? ¿Y yo qué voy a decir? Todo es mío. ¿Y usted qué va a decir? Todo es mío. Porque todo es vuestro. Entonces dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea Emilio, sea Álvaro, sea... Todo es suyo. Todo es suyo. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así es que todos somos uno. Para que tú, oh Padre, y ellos sean uno con nosotros. Uno. Ya no hay más, es uno con Dios. Dios y sus dioses. Así es que lo que toca es ejercer el dominio, el poder, la autoridad. Eso es lo que nos toca. Toca. Comience. No tenga miedo, no tenga temor. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder.
Ejérzalo. El mejor día, dioses, será hasta el próximo domingo, cuando Dios siga hablándonos y dándonos ese conocimiento precioso que nos da vida eterna.